Hola, soy Mari Carmen Rosano, creadora y organizadora de la cumbre virtual Sé tu Maestro. Y en esta oportunidad, para dirigirnos a maestros, docentes, profesores y educadores de habla hispana, tengo el agrado de presentar a Vanessa Rivas. Vanessa Rivas estudió magisterio, psicopedagogía y actualmente trabaja como coach y formadora, usando como base esta fuente de recursos. Acompaña a personas y empresas para recordarles que sí pueden, sí se lo merecen y sí es posible empleando el mejor recurso, creer. Bienvenida, Vanessa. Hola, ¿qué tal? Mari Carmen, ¿qué tal estás? Me alegra mucho que estés en esta cumbre y me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu motivación para participar en esta cumbre y cómo has venido haciendo tu propio camino de autoconocimiento para contarnos desde un lugar diferente este tema que hoy quieres tratar con nosotros. Ujú. Bueno, pues cuando recibí la invitación de participar en esta cumbre, la verdad es que me pareció un proyecto súper inspirador, porque realmente alguien que se lanza al mundo de la educación para mostrar y para querer mejorarla, pues me parece fantástico. Entonces, pues me parece una oportunidad para mí también dirigirme a profesores, docentes, maestros, porque en realidad es como dirigirnos a toda la sociedad, porque en algún momento o en muchos momentos de nuestra vida todos somos maestros, profesores, docentes en el día a día, ¿no? Entonces, pues me parece fantástico no solo a nivel de educación, sino a nivel del mundo. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido tu autodescubrimiento para llegar a la actividad que realizas hoy? Ujú. Mira, pues la verdad es que a mí siempre me interesó el mundo de la psicología, me interesó el mundo de la mente, o sea, era algo que a mí realmente siempre me apasionó. Realmente por eso estudié pues psicopedagogía, ¿no? Que era como una mezcla entre educación y psicología. Lo que pasa que ahí sí que tuvo que pasar un tiempo más para que yo descubriera que algo no funcionaba. Yo no me encontraba bien, pero era como que todo estaba bien, fuera todo estaba bien, pero yo no me encontraba bien. Era como que no cuadraba entre el exterior y yo. Entonces ahí es donde me di cuenta que tenía que hacer algo. Me paré y dije, pues tengo que aprender a pensar de otra manera, a aprender a ser, a cambiar, no a ser, porque ser siempre es lo mismo, ¿no? Pero sí a cambiar. Entonces, pues ahí es donde pues busqué el coaching. Yo había conocido el coaching pues a través de un programa de televisión así americano. Y a mí, según lo vi, dije, esto es lo que quiero. Entonces busqué y en aquel momento no encontré en donde yo vivía pues ningún coach que, bueno, pues que pudiera un poco acercarme a lo que yo quería. Y bueno, seguí buscando y ahí encontré un psicólogo que sí que hablaba en su página de coaching y pues nada, fui allí y le dije, yo quiero aprender, quiero como unas clases. Y entonces pues ahí empecé pues a un proceso como de autoconocimiento y a la vez pues de aprendizaje. Esta persona pues me abrió la verdad, la oportunidad de leer, de aprender pues técnicas para mí y la verdad es que bueno, siempre le estaré muy agradecida porque me acercó a un mundo pues que era un poco desconocido para mí. En la universidad no me habían enseñado eso. Y entonces, desde ahí, pues después dije, pues ahora sí que es el momento de formarme, de forma reglada, digamos. Y entonces ahí sí que empecé pues, a estudiar el máster de coaching en inteligencia emocional, PNL, neurociencia, bueno, un poco pues siguió ahí mi camino pues de descubrirme, seguir descubriéndome y a la vez aprendiendo, pero de una forma pues eso, como más
esquemática. Antes fue pues de una manera más personal hacia mí solo, y después era pues ya que quería pues tener ya una formación para ofrecerle también al resto de personas. Ujú. Y un poco fue eso. Bien, tú elegiste el título Maestros Conscientes, Alumnos Felices, que tiene que ver con la inspiración que un docente genera, ¿no? Que promueve, que provoca en los alumnos. Y a veces es consciente y a veces no es consciente de eso. Entonces, me gustaría que nos hablara sobre eso. A veces somos conscientes, a veces no, pero lo importante es que siempre tiene un impacto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad, Vanessa? Sí. Bueno, yo elegí este título realmente porque en la cabecera de mi mesilla de noche hay un título que es Padres conscientes, hijos felices, de Jon Kabat-Zinn. Entonces, bueno, pues lo llevaba viendo días, y yo dije, pero es que esto es justo lo que yo quiero. O sea, maestros conscientes, hijos, o sea, en vez de hijos, pues alumnos felices, porque realmente para mí el título marca la base principal de todo, que es la consciencia. Y ahora te explico el porqué. Para mí la consciencia es la clave del cambio. No puede haber consciencia, no puede haber cambio si no hay una consciencia. No puede haber un cambio si la persona no sabe que hay algo para cambiar. Entonces, desde ahí es donde, desde la consciencia es donde ya empezamos a introspectar incluso en nosotros mismos, para buscar eso que no vemos, pero que está ahí, y eso que nos limita y que es lo que queremos mejorar. Entonces, pues de ahí viene pues que para mí el título sea maestros conscientes, porque son ellos los que se tienen que hacer conscientes de que hay que cambiar, pero no cambiar pues a los niños, ni cambiar al otro, ni cambiar el sistema. Creo que el cambio empieza por ellos mismos. Y desde ahí es donde podrá haber pues, el cambio en la educación, desde la conciencia de que es uno mismo el único que se puede cambiar. Y tú eres licenciada en psicopedagogía. ¿Cómo es que decides ir haciendo transformaciones en tu actividad hasta llegar a hacer coaching emocional y trabajar con la inteligencia emocional? Pues un poco lo que te contaba antes, ¿no? Realmente, pues es darme cuenta que era yo la que necesitaba el cambio. Y entonces, pues empecé a formarme para eso, para mejorar, no mejorarme yo, porque realmente considero que nadie se tiene que mejorar. Todos ya somos perfectos, todos ya somos talentosos y creativos, y ahí está el problema, ¿no? Que muchas veces tanto intentamos mejorarnos que perdemos otra vez la esencia, esa esencia de lo que ya somos, ¿no? Entonces, yo más, eso, pues mi formación como en psicopedagogía, me llevó pues a buscar dentro de mí que yo necesitaba algo más. Y entonces ahí es donde empecé pues el cambio a través del coaching, a través de la inteligencia emocional. Y realmente estas formaciones las haría aunque no me dedicase a eso. Realmente yo estas formaciones las hice para mí. ¿Qué pasa? Que una vez que las haces es donde empiezas a preguntarte ¿por qué no dedicarme a esto a lo que estoy invirtiendo tanto tiempo? ¿Por qué no dar a los demás aquello que más necesito yo aprender? ¿No? Entonces desde ahí es donde pues nace todo esto. Y realmente estoy súper agradecida porque creo que realmente es el mejor trabajo del mundo. Porque lo que hago es invertir todo el rato en mí. Cuando doy formaciones, cuando estoy con clientes, es como que todo el rato estás invirtiendo en ti. Entonces, pues me parece el trabajo más fabuloso del mundo porque
realmente es como un aprendizaje continuo. Bien, por un lado, esto de la gestión de las emociones, y por otro lado, la programación neurolingüística. Entonces, me gustaría que nos comentaras el inconsciente, de qué manera tiene que ver con nuestro autoconocimiento. La PNL es como esa caja de recursos en las que trabajamos el inconsciente. Entonces, bueno, hay que ver como que la mente es como un ordenador en el que están instalados una serie de programas. Y la PNL sería esa reprogramación. Entonces, la PNL ahí nos serviría para mirarnos a nosotros mismos, para ver qué programas nos limitan y qué programas podemos introducir o cambiar para tener una vida como más productiva. Por otro lado, la PNL me parece muy, muy interesante en educación, no solo por esto que acabo de contar, porque es beneficiosa para todo el mundo, sino también a nivel de comunicación. ¿Por qué la PNL es importante a nivel de comunicación en educación o en cualquier otro ámbito? Pero bueno, aquí estamos tratando el de educación. Es porque la PNL nos cuenta cómo recogemos nosotros la información a través de los sistemas representacionales. Hay 3 sistemas de recogida de información: el visual, el auditivo y el kinestésico. Y entonces, eso nos explica por qué hay profesores que cuando hablan yo les entiendo perfectamente y otros pues que hablan y parece que estuvieran hablando un idioma distinto al mío. Todos utilizamos esos 3 niveles. ¿Qué pasa? Que unas veces tenemos preferencia, cada persona tiene preferencia por uno o por 2 y el tercero lo utiliza menos. Entonces, imaginaros el impacto en educación que tendría que los profesores supieran utilizar los 3 niveles. ¿Qué pasaría? Que llegarían a todos sus alumnos. No habría barreras en la comunicación, porque hablarían para que cada uno de ellos los entendiese, sin importar el sistema representacional que utilizaran con más frecuencia. Bien, tú dices, yo veía que en tu página ponías así como en letras destacadas, que enseñar es aprender, ¿no? Y me gustaría que nos comentaras esa frase, ¿no? Que tiene que ver esto con el concepto que tú también manejas del docente facilitador. Mira, para mí enseñar es aprender. ¿Por qué? Porque yo cuando enseño estoy reafirmando eso que cuento. Cuando yo estoy enseñando, además, estoy ordenando, esquematizando todas mis ideas para que eso lleguen a las personas, ¿no? Y eso, me pregunto, ¿eso no es aprender? Entonces, para mí, enseñar es como mejorar lo aprendido continuamente. Al estar en contacto con la audiencia, yo recojo también como aprendizajes y los integro en los míos. Entonces hago otro aprendizaje totalmente distinto al que yo había tenido. Entonces, para mí, por eso digo que enseñar es aprender y es lo mejor, porque es eso, es una mejora continua. Bueno, después me preguntabas aparte por el rol de facilitador, ¿no? Y ahí, para mí, facilitar el aprendizaje, enseñar es facilitar, ¿no? Y facilitar ese aprendizaje quiere decir que yo no me creo que estoy rellenando un recipiente vacío. Yo lo que estoy haciendo es, digamos, tocar tocar esa sabiduría que la persona ya tiene, porque la sabiduría está dentro de la persona.
y simplemente pues dejas que de alguna forma algo le llegue y de ahí surja lo que tiene que surgir, y en cada persona será distinto. Por eso digo que es facilitar, hacer que ese aprendizaje surja, no se mete nada, no es que esté rellenando algo que está vacío. Claro, sí, tiene que ver con el cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, muy interesante eso, sí. Entonces, pues eso, facilitar es eso, permitir que el conocimiento que ya está ahí surja de la mejor manera posible, que es la que va a ser para la persona. Yo no sé cómo pasa, simplemente pues pasa. Entonces, eso es facilitarle a alguien el aprendizaje. Y la verdad es que es pues una visión distinta, ¿no?, de lo que teníamos antes, que era como que parecía que las personas pues venían vacías y había que llenar con contenidos y con ideas, ¿no?, que le dabas como masticadas. Aquí es, pues eso, cada uno va recogiendo lo que él necesita, y que yo no lo sé lo que es lo que necesita. Uh-huh. También tiene que ver cómo miramos, cómo podemos nosotros mirarnos también dentro del rol, ¿no? Porque tenemos que ir entendiendo muchas cosas, siendo conscientes de nosotros mismos, hasta de nuestras propias heridas, ¿no? Sí. Justamente para mí hay una diferencia entre profesor, maestro. Para mí el maestro es facilitador, porque el profesor pues es eso, una persona pues que tiene unos conocimientos y que los transmite. En cambio, para mí maestro es cuando una persona ha hecho el trabajo de mirarse a uno mismo, y desde ese mirarse a sí mismo y ver su grandeza, su talento y todo su potencial, entonces ahí es capaz de eso, pues de ver ese talento en los demás, esa grandeza en los demás. Y ahí es donde tú puedes tocar esa grandeza para que salga. Uh-huh. Y a mí es la diferencia, o sea, el maestro sabe que la persona tiene talento porque sabe y conoce su talento, que es desde donde puede hacerlo. Justamente nosotros dedicamos esta cumbre a tomar conciencia de que todos somos nuestros propios maestros, ¿no? Y de alguna manera es por eso que utilizábamos ese nombre para la cumbre, darnos cuenta que nosotros tenemos dentro nuestro esa posibilidad de ver qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, dónde estamos, cómo nos gestionamos. Bien, leía también en tu web que realizas cursos que tienen que ver con el aprendizaje acelerado, Vanessa. ¿En qué consiste y cuáles son los beneficios? Mira, el aprendizaje acelerado realmente está demostrado por la neurociencia y se sigue demostrando que nosotros aprendemos con emoción, con la emoción. No se puede separar la emoción del aprendizaje. Entonces, el aprendizaje acelerado consta justamente de eso, de hacer y propiciar que el aprendizaje se grabe con esa emoción. ¿Cómo lo hacemos? Pues moviendo el cuerpo, porque también está demostrado que aprendemos con el cuerpo. Entonces, emoción, cuerpo, mente es un triángulo que hay que utilizar para aprender. Normalmente lo que pasa es que es como que separamos eso, ¿no? Separamos una cosa de la otra. Entonces, no es un aprendizaje natural. Por eso se dice que el aprendizaje acelerado es un aprendizaje natural. Nosotros lo que hacemos es utilizar el movimiento del cuerpo, utilizar la emoción para propiciar que ese aprendizaje se grabe de una manera natural, que no sea tan necesaria esa repetición o esa como
ese esfuerzo, digamos, ¿no? La persona pues aprende desde su cuerpo, con sus emociones. Entonces ahí es como que eso se graba de una manera que la persona no hace ese esfuerzo tan grande como porque realmente activamos su atención. ¿Sabes? El aprendizaje acelerado también consiste en eso, en tener y mantener la atención de nuestra audiencia. Que somos nosotros, los formadores, los facilitadores, los que somos responsables de que esa atención y esa emoción esté alta para aprender. Y entonces ahí el aprendizaje se da, pues eso, de una manera natural. De todas formas, como docentes también tenemos que tener esa integración nosotros elaborada, ¿no? Por supuesto, es lo mismo de siempre. Si tú no sabes elevar tu energía, ¿cómo vas a poder elevar la energía de los demás? Si tú no sabes y reconoces tus emociones, ¿cómo puedes trasladar eso a los demás? Y en eso un poco consiste, ¿no? Pero sí, utilizamos pues el baile, hacemos dinámicas de impacto para crear que la persona active su atención, porque está demostrado que la atención se pierde. Empezamos a hablar y por mucho que una persona quiera estar atenta, la atención se le va a otras cosas. Entonces hay que llevar a las personas a que vuelvan tu atención a lo que tú pretendes un poco transmitir, ¿no? Y funciona un poco así. Es un proceso como en doble dirección. Continuamente nos estamos retroalimentando, la audiencia, yo, y la energía pues está, si la mía está elevada, pues la de la audiencia va a estar elevada. Funcionamos en la misma dirección, digamos. Y el componente de la autoestima y el bienestar personal, ¿cómo inciden en lo laboral? Pues para mí la autoestima es todo. Por eso digo, da igual un poco a lo que te dediques, lo que quieras. Realmente yo me especialicé en autoestima porque lo que comprendí, primero conmigo misma y después con cualquier persona, es que al final todo empieza y acaba con uno mismo. Yo siempre digo que la autoestima es la A y la Z del abecedario. Por eso mismo, todo empieza conmigo y ese camino se hace y acaba conmigo, ¿no? En el mismo punto. Entonces, creo que la autoestima es algo que tienes que tocar siempre. Porque con cualquier cosa o cualquier objetivo que quiera conseguir la persona, pues siempre está el de si se cree que puede con eso. Y eso es autoestima, ¿no? Es el creer que valemos, que podemos, que nos lo merecemos, que somos importantes. Entonces, cualquier cosa se acompaña con la autoestima. Porque la autoestima es bienestar. ¿Y se puede adquirir la autoestima? Totalmente. Algo que antes se pensaba era que si eras de una manera, pues ibas a acabar siendo de esa. Sí. No había cambio. Era un poco lo que se estudiaba. O sea, se estudiaba en plan, pues si naciste así, vas a ser así. Era lo que te quedaba. Y ahora, gracias al cielo, pues se ha demostrado desde la neurociencia que eso no es verdad, que estamos continuamente aprendiendo, que estamos continuamente cambiando, que nuestro cerebro cambia continuamente. Entonces, que podemos aprender, es que se aprende la autoestima, se aprende a ser feliz, se aprende bienestar. Bien. Y eso es maravilloso. Claro, sí, sí. ¿Y la palabra, cuál es el valor de la palabra en todo esto? Uy, la palabra. A mí la palabra siempre digo que yo lo utilizo como un recurso para el cambio. ¿Por qué? Porque nosotros, sin darnos cuenta, nos han programado desde la palabra.
también con actos, pero desde la palabra. Y lo que más fácil tenemos para cambiar, desde mi punto de vista, es nuestro lenguaje, porque los pensamientos o incluso creencias pues es como que son muy difíciles de que seamos conscientes a veces de lo que está, de lo que no funciona bien, ¿no? Bueno, no me gusta de lo que funciona, de lo que no nos posibilita. Lo que nos Entonces, limita, sí, sí. sí, entonces la palabra para mí es pues un recurso que tenemos ahí, que utilizamos todos los días, a todas horas, y que nos sirve para programar, para reprogramar, como decíamos antes. Yo, si cambio mi lenguaje, se dice que cambio mi mundo. Entonces, por eso considero que es tan importante la palabra. La palabra es como el pensamiento envuelto en la emoción y eso se materializa. La palabra crea realidades. O sea, no la consideramos tan importante y la palabra es muy importante. La palabra crea también mi realidad. Entonces, ¿qué me digo? ¿Qué le digo a los demás? Y por eso lo considero pues esencial para el cambio. Tener un vocabulario cuidado, tener un vocabulario que nos posibilite, que nos abra, pues nos acerca a tener una mente limpia, una mente serena, una mente posibilitadora. Y eso lo permite la palabra. También la palabra permite crear etiquetas, que en algún momento hablábamos de las etiquetas, ¿no? Sí, pues eso, justamente con la palabra van las etiquetas, ¿no? Y esto me parece súper, súper importante, el cómo te etiquetas. La mente funciona, la mía, la tuya, la de todos, funciona valorando, evaluando y etiquetando todo. Y eso es así. Entonces, ya que es así, ¿por qué no utilizarlo a nuestro favor? Entonces ahí la primera cosa, volvemos otra vez a lo que es el título de esto, ¿no? La conciencia. Conciencia para saber cómo estoy yo etiquetándome, cómo me estoy definiendo, qué le cuelgo a ese yo soy y qué le cuelgo desde ahí a los demás, al soy de los demás. Y por eso me parecen tan importantes las etiquetas también en educación, porque los profesores etiquetamos. Etiquetamos como padres, etiquetamos como hermanos y etiquetamos como profesores, como docentes. Y ahí es tan importante qué etiquetas le pongo yo a mis alumnos o qué etiquetas veo que se ponen y qué etiquetas me pongo yo. Si yo soy consciente de que el soy es una cosa invariable, que no cambia, que si yo le digo a una persona que es de una determinada forma, le estoy diciendo que no es posible cambiar, ¿qué quiero decirle después de ese soy? ¿Algo que lo capacite o algo que lo incapacite? ¿Qué quiero decirme a mí? ¿Algo que me posibilite ser exitoso, feliz? ¿O algo que me lleve a ser pequeño? Y entonces es tan importante eso, saber que no es lo mismo soy que me he comportado. El soy es invariable, como dije antes, no cambia. En cambio, el me he comportado me da una posibilidad. Me está diciendo que yo en ese momento pude tener una acción determinada y que en el momento siguiente puedo tener otra. Me ha posibilitado el decir, me he comportado de esta forma, puedo hacerlo de otra forma y es una cosa puntual. Entonces, hay que poner una incidencia muy grande en eso, en yo soy
ponle las mejores etiquetas, vístelo con tus mejores galas. En cambio, al me he comportado, ya si vas a decir algo que incapacite, que empequeñece, di por lo menos que se ha comportado o me he comportado así. Dale la posibilidad al soy de que brille, de que siga brillando, ¿no? Es un poco ahí pues el tema de las etiquetas, lo que me parece como más importante. Y ahí, pues eso, primero, aprender a definirnos nosotros para desde ahí, pues, definir bien a los demás. Y desde ahí ayudar, apoyar a que nuestros alumnos lo hagan y aprendan a hacerlo. Y yo creo que eso sí que es una tarea también de la escuela. De los padres, por supuesto que también. Por eso yo creo que esto no solo es para los maestros o para los docentes. O sea, maestros somos todos. Entonces, es para todo, para cualquier persona. Bien, en ese sentido, entonces, ¿qué papel juegan las inteligencias, las diferentes inteligencias y la creatividad desde tu punto de vista? Pues para mí la creatividad es como volver a la autoestima. Te explico. La autoestima es creer que tú puedes, que eres capaz, que vales. Y para mí la creatividad es creer que puedes. Por eso digo que autoestima y creatividad para mí está pues muy relacionado. La creatividad es crear nuevas opciones, nuevos resultados o incluso pues de esos resultados ya conocidos hacer otra forma, ¿no? O tener otros resultados distintos. Entonces desde ahí pues considero que tiene un papel impresionante la autoestima otra vez, ¿no? Y lo de las inteligencias, digamos, múltiples, para mí va un poco en la misma dirección. Es el talento. Es creer que desde que como todos tenemos talento, pues hacer desde la inteligencia múltiple que cada uno busque ese talento. Es propiciar que todos busquen ese talento. Y desde tu experiencia, ¿qué herramientas podrías recomendarnos para comenzar a conocernos más, a cuidarnos más y ser nuestros propios maestros, pero además poder desarrollar esa función de inspirador que tú promueves? Pues mira, te diría que para mí algo fundamental a la hora de conocernos a nosotros mismos y algo que utilizamos con nosotros los coaches para el autoconocimiento de nuestros clientes es la pregunta. Tienen que ser preguntas, es mejor que sean preguntas de poder. ¿Qué significa preguntas de poder? Que sean preguntas abiertas, que sean preguntas de futuro y que sean preguntas hechas con admiración. Con la admiración de decir que yo siempre tengo algo para aprender. Entonces, eso me parece una técnica también fundamental para el autoconocimiento del profesor, pero también para que el profesor pueda utilizarlo para el autoconocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, ¿no? O sea, crear ambientes en los que se promueva la pregunta, que no se dé por hecho algo o que un contenido no sea lo único que hay que aprender, ¿no? Que incentive la creatividad. Entonces, la pregunta siempre te lleva a algo distinto. Y para mí, preguntas pues, de poder son, por ejemplo, ¿para qué? El cómo, el cuándo, el con quién, a dónde. Y sería pues una herramienta fundamental. Otra de las cosas que considero pues, importante con nosotros mismos y hacia nuestros alumnos es crear ambientes de investigación. ¿Qué significa esto? Pues crear
ambientes donde se promueva el qué quiero hacer, pero que dejemos el cómo para que los demás nos sorprendan. Porque normalmente parece que nos dicen el qué y el cómo. Y realmente queremos seres creativos. Desde ahí, pues me parece que no podemos llegar a eso, ¿no? Entonces, otra de las herramientas que consideraría fundamental para uno mismo, pero también en nuestra aula, sería crear rituales de felicidad y bienestar. El cerebro funciona por rituales. Entonces, hay que preguntarse, ¿qué puedo hacer para ser más feliz? ¿Qué puedo hacer para tener más bienestar? ¿Qué puedo hacer para que mis alumnos, al igual que yo, seamos personas y seres más felices? Entonces ahí, pues, hay muchas propuestas, pero podría ser, pues, meditar 5 minutos en el aula, que sería bueno para mí y bueno para mis alumnos. ¿Cómo podría hacerlo? Pues de muchas formas. Hoy en día hay audios de 10 minutos, de 5 minutos, que nos enseñan y nos dan una guía de cómo hacerlo. Pero imaginaros pues que no queremos hacer eso. Pues simplemente me gusta mucho pues la idea de una bola de nieve, de estas que teníamos cuando éramos pequeñitos, de casitas que haces así y como que caen las bolitas, la nieve. Pues es una herramienta que podemos tener, un recurso que podemos tener en nuestra casa o en nuestra aula y simplemente pues mirar cómo se posa esa nieve en el suelo. Y eso representaría un poco como nuestra mente y nuestros pensamientos. Pues sería una bonita forma, incluso, pues en vez de decirle a tus alumnos callaros, pues simplemente poner la bola y que los alumnos sepan que cuando se pone la bola todos nos quedamos en silencios y encontrando esa calma y esa serenidad que a lo mejor propicia mejor el conocimiento y el aprendizaje. Podríamos utilizar afirmaciones. Las afirmaciones es algo importante para la autoestima, muy, muy importante. Podríamos trabajar con nosotros mismos, pero también con la clase, el poner afirmaciones de yo soy importante, eres maravilloso, soy una persona capaz, por ejemplo, como en unas fichitas en la mesa, tanto de los profesores como lo de los alumnos, y que esas fichitas fuéramos cambiándolas de cada determinado tiempo. Eso está demostrado que es una forma de reprogramarnos también. Podemos hacer, por ejemplo, no sé, también el tema de, a ver, ¿qué más se me ocurre? De inspirarnos con personajes. ¿De qué manera podemos ser más felices? ¿Qué hacen y qué pensaban las personas felices? ¿Cuál era su pensamiento? ¿Cuál era su filosofía de la felicidad? Y aprender con mis alumnos y poner en práctica alguna cosilla cada semana de esas personas que eran felices. Y bueno, cosillas así que fueran creando como ese ritual de felicidad y de bienestar, entre otras cosas. Después, otra de las cosas que me parece muy importante como técnica sería, tanto para nosotros, porque somos seres que tenemos miedo a fracasar, y eso viene un poco pues, por la ley del acierto y del fallo,
Siempre nos dijeron pues que o estaba bien o que estaba mal. Entonces de ahí nace como nuestra frustración, digamos, al fracaso. Y ahí me parece súper importante para trabajarlo nosotros mismos, pero también trabajarlo con nuestros alumnos. Y es la filosofía, implantar un poco la filosofía Kaizen. ¿Qué es esto? Pues la filosofía Kaizen es un poco mejora continua. Se basa en eso, en que se mejora de forma paulatina y continua. ¿Cómo podemos hacer para implantar conmigo mismo, pero también con mis alumnos, esto? Pues todos los días proponer 2 frases, o sea, 2 preguntas. ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendí hoy? Y de esto que aprendí, ¿cómo lo puedo poner en práctica mañana? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, aquí estamos como rompiendo un poco ese miedo a que salió mal. ¿Por qué? Porque todo es un resultado y todo es un aprendizaje. Y entonces, de ahí, y me parece súper, súper interesante que lo hiciera el profesor consigo mismo en su práctica y que los alumnos lo vieran también que lo hacían y que los alumnos también lo hagan al mismo tiempo. O sea, me parece como una filosofía para romper eso a lo que estamos tan acostumbrados, ¿no? Está bien, está mal. Es todo un resultado. Entonces, todo me lleva a otro sitio. Verlo un poco así. Y por último, diría que es importante y esencial para cualquier cambio en nosotros mismos y también en nuestra aula, la responsabilidad. Hay que potenciar seres responsables. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues un poco volvemos a lo mismo de las preguntas. Por ejemplo, en el aula, ¿qué pasa? Pues la mayoría de las veces los niños se nos vienen quejando chivando, digamos, de otros niños, ¿no? Incluso como adultos creo que hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, un poco para generar y crear responsabilidad, lo que tendríamos que hacer es que cuando el niño nos venga con eso o un adulto nos venga con eso, llevarle la atención a él mismo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues en vez de centrarnos en lo que él nos dice y de la persona que nos dice, es, vale, ¿y qué puedes hacer tú para solucionar esto? ¿Cómo crees que podrías darle una vuelta, una solución efectiva para todos? Y entonces ahí tú lo estás implicando a él. Ya no se sale de la ecuación como parecía, ¿no? Porque en el chivarnos, en el quejarnos del otro, ahí estamos poniendo el foco en el otro y quitando nosotros. Nos victimizamos, perdemos nuestro poder. Y la responsabilidad justo es la habilidad de dar respuesta. Y entonces, ¿qué respuesta me vas a dar a eso? A esto que me estás contando. Y ahí viene también la responsabilidad de mí mismo. ¿Qué voy a hacer yo con esto que quiero, que me está pasando? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ahí está también el cambio. Bien, sí, esto que decías, que bien se puede generar en el ambiente de trabajo, ¿no? ¿Cuáles serían las técnicas que podemos utilizar para manejar esto que nos pasa en el ambiente de trabajo, el estrés o la tensión, o esas sensaciones que nos molestan, los malos entendidos? ¿Cómo lo podríamos manejar? Mira, todo esto que acabo de decir antes yo creo que es algo en el que estamos trabajando en nuestra mente y realmente estamos entrenándonos para ver soluciones, abrirnos a posibilidades nuevas, ¿no? Entonces todo esto nos va a servir porque realmente el estrés es, digamos, el estrés malo, que es el distrés, es un poco potenciado por mi incapacidad para responder.
yo me siento incapaz de responder a lo que, al suceso que está pasando. Y por eso me estreso. Entonces, si yo estoy potenciando la responsabilidad, estoy potenciando la pregunta para encontrar nuevas soluciones, ahí estoy mejorando también mi estrés. Pero aparte de eso, pues me parece muy interesante herramientas como el mindfulness. En algunos sitios ya están empezando a funcionar en las aulas. ¿Y por qué es tan importante el mindfulness? Es que el mindfulness no es solo meditación. El mindfulness es una filosofía como de vida, como para armonizarse. Si nosotros nos armonizamos, estamos dando lo mejor de nosotros. Y además, el mindfulness es entendido como un entrenamiento de la atención. Imagínate, si tenemos una atención que nosotros podemos llevar a donde nosotros queremos, imagínate el aprendizaje que puede surgir de ahí. Lo importante que es la atención en el aula, ¿no? Y el mindfulness es un entrenamiento de la atención. Por eso considero que va a estar en el aula y va a ser beneficioso para el profesor, para dar lo mejor de sí mismo y también para el alumno. Después, otra de las cosas me parecería, bueno, una estrategia que puedo decir es, ya que hay papeleras, ¿no? Todo el día en las aulas hay papeleras, ¿no? Todos los días vemos la papelera. Pues me parece que ya que tenemos que estar viendo la papelera, pues utilizarla como un recurso y usarla como un recurso para tirar aquello que nos está empequeñeciendo, esa crítica debilitante que tenemos, ¿no? Pues yo con mi papelera mental, que hasta la puedo hacer, si no me gusta la de clase, hasta la hago a mi medida, como a mí me dé la gana, pues la tengo ahí y voy tirando aquello que a mí me parece que enturbia mi día, enturbia mi vida, enturbia pues mi aprendizaje. Y eso me parece también un recurso pues para utilizar en mí mismo, pero también para llevar al aula. ¿Qué tal si le proponemos a los alumnos que jueguen con eso? Les va a parecer seguramente pues algo así interesante y realmente estamos propiciando que tengan atención, que como que elijan la atención, no que la mente los lleve a esos pensamientos que incapacitan, ¿no? Y por último, pues diría pues algo súper, súper importante, tanto en la vida personal como también en el aula, y es convertir los esques, en acción. En vez de la educación es difícil, es que el sistema no me limita, es que yo no puedo, pues haz algo. Conviértelo en elijo esto, o incluso podría, porque me abre esa posibilidad. ¿Qué podría hacer? En cambio, el esque me lleva a la victimización de no tengo nada que hacer. Como el sistema y la educación está así, y eso también me lleva a la frustración y al estrés. Entonces, convertir los esques en acción y apoyar para que mis alumnos conviertan los esques en acción. Y aquí volvemos a la responsabilidad. Claro. A esa habilidad de dar respuesta de la que hablábamos. Bien, Vanessa, con todos estos aportes que nos has dado y con toda tu experiencia personal, entonces, ¿cómo podríamos sintetizar en 3 ideas finales todo esto que nos has dicho? Que tiene mucho valor, aunque también tiene mucho ejercicio para hacer, ¿no? Para crear conciencia tenemos que practicar. Pues justamente de eso, no sabía que me ibas a mandar 3,
pero justamente tengo 3 mensajes de 3 animales para sintetizar todo. Te cuento. En primer lugar, me parece muy interesante el mensaje que nos regala el águila. ¿Por qué? Y aquí traigo una tarjetita. No sé si la ves. ¿La puedes ver? Sí. ¿Qué pone? No, lo que dice no puedo ver. Ah, vale, pues lo digo yo. Aquí, bueno, hay un farito, ¿no? Que alumbra y pone observa. Ajá. Vale, pues con esto quiero decir que el águila lo que nos regala es su capacidad de visión de alcance. Esa visión que hace tan posibilitadora la educación. Esa visión que nos ayuda a ir más allá de aquello que vemos, para ver la grandeza, mi grandeza, y poder ver la grandeza y el talento de mis alumnos o de los demás. La luz, ¿no? El faro también me gustó como símbolo por la luz, ¿verdad? Poner luz en aquello que parece, donde hay oscuridad. Y ver que dentro de esa oscuridad, solo poniendo un faro de luz, ya alumbra. Eso nos tiene que decir algo, ¿no? También ahí vemos esa visión de alcance para poner hincapié otra vez en ese soy o me he comportado, del que hablábamos antes. Y también veo como el entrenar la mirada, la importancia de entrenarse a mirar, de limpiar nuestra mirada, ¿no? Para poder ver opciones, para ver posibilidades, en vez de limitarnos tanto. Y eso es lo que para mí simboliza el águila, de todo lo que, haciendo el resumen de una parte de lo que hablamos. Por otro lado, diría el mensaje de un león. ¿Qué pasa con el león? Que es el rey de la selva, ¿no? Pero además, no sé si sabías o sabéis que el león duerme 2/3 partes de su tiempo. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? No. Pues aquí viene la segunda tarjetita. No sé si la puedes ver. Confianza, sí. Porque confía en él, confía en sus capacidades, confía en el mundo también. Y para mí eso es muy importante también en este tema. Confiar en que puedes, en que vales, en que te lo mereces, en que eres capaz. También ahí volvemos a la creatividad, como os dije antes. Creer que puedes es creatividad. Y ahí también es el perder ese miedo al fracaso, el creer que existen opciones, que existen soluciones, creer en ti, confiar en ti. Y por último estaría el delfín. El delfín es un animal que nos regala su capacidad de estrategia. Es un animal muy estratégico, es un animal muy sabio. Entonces, esto es lo que nos regala, la tarjetita de la práctica que me decías tú antes. ¿Y cómo se pone todo esto en práctica? Pues haciendo. ¿Y cómo hacemos? Pues, ¿qué 3 o 4 cosas puedo hacer? ¿Qué pasos puedo dar? ¿Qué preguntas me hago para llegar ahí? Acordaros, preguntas con futuro, abiertas. Preguntas que nos lleven a esa admiración. Y es un poco pues el resumen que encuentro pues para un poco entablar todo lo que hemos tratado. Bien, la visión, la confianza, la estrategia. Bien. Y la práctica como que es lo que creo que es una de las cosas que quizás se nos hace más difícil a veces, pero bueno, en eso consiste en hacernos más conscientes y en
en ir caminando hacia ser nuestros propios maestros, ¿no? Sí, por eso digo que la práctica lo importante es pasos pequeños. Si nosotros queremos hacer todo de una vez, ahí hay frustración, hay estrés otra vez. ¿Por qué? Porque al segundo día estamos cansados, agotados y encima no lo hemos conseguido. Aquí lo pequeño es, o sea, lo mejor es hacer cosas en pequeño. Pequeños pasos y ver que esos son grandes pasos para la humanidad. O sea, como decía Gandhi, un poco sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pequeños pasos puedes dar tú? No la educación, no el sistema, tú. Porque yo creo que no estamos tan limitados en el aula como creemos. Claro. Siempre se pueden hacer cosas. Y yo no digo de que pues sea fácil, difícil, evalúalo tú. Pero haz algún paso y ese seguramente que va a servir para ti y para los demás. Claro, y date cuenta que las mayores limitaciones las estás poniendo tú mismo, ¿no? Bien, Vanessa, me gusta mucho esta pasión que tenés por el crecimiento y por compartir todas estas ideas. Y me gustaría que nos dijeras cuáles son las actividades que estás desarrollando actualmente y cómo podemos seguir en contacto contigo. Uh-huh. Pues actualmente me dedico pues, a acompañar a personas y a empresas en su desarrollo personal o en empresas en el entorno laboral y además doy formaciones, tanto formaciones de desarrollo personal como a veces formaciones también de desarrollo personal en el ámbito docente. Desde hace 3 años un instituto cuenta conmigo pues cada año para hacer formaciones de autoestima, de creatividad, de asertividad. Entonces, pues sí que creo que hay un cambio ya. Yo ya estoy viendo un cambio. Uh-huh. Porque ya hay esa inclusión, ¿no? Y además, pues me dedico a otra de mis pasiones que es escribir. Escribo contenido y dirijo el contenido de una página web que he creado que se llama www.tuversionplus.com. Es una página de desarrollo y bienestar personal. Uh-huh. Bien, a mí me gusta mucho esa frase que está en tu blog que dice, si aún estás buscando una persona que cambiará tu vida, échale un ojo al espejo. Me parece que ahí también hay como un resumen de todo lo que estamos hablando. Y bueno, qué reflexión final, estoy muy agradecida por esta intervención, por tu mensaje, porque viene desde el corazón, viene de tu propia experiencia, viene de tu crecimiento, entonces me parece que todos quienes estamos compartiendo contigo este espacio, vamos a ir creciendo. Así que bueno, te pediría una reflexión final y muchas gracias, Vanessa. Bueno, antes de nada, que se me olvidó decirte antes que, claro, que la gente puede encontrarme en mi página web www.vanessaribas.com, Vanessa escrito con V y 2 S, Ribas con V. Supongo que ya aparecerá. Lo vamos a dejar escritos de todas formas, sí. Sí, no te preocupes. Sí. Vale. Y la reflexión que haría, además de la que me has dicho tú, ¿no? De si estás buscando a esa persona que cambiará tu vida, échale una mirada al espejo. Esa frase, cuando la vi, dije, tiene que estar conmigo, porque esa frase era para mí. Y otra de las frases que me quedé con ella hace ya muchísimos años y que la apunté porque me pareció algo como fascinante, ¿no? Es una que dice, el que quiere encuentra la manera, el que no, la excusa. Y creo que también define mucho lo que estuvimos hablando ahora. Y para finalizar me encantaría decir otra, que a ver si me acuerdo, es, el pájaro no canta porque está feliz porque canta.